Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a hacer el videito que les había prometido para que entendieran lo que era el concepto de logaritmo. Primero se los voy a leer. Dice, se llama logaritmo de un número real positivo con base real positiva y distinta de 1 al exponente al que debo elevar la base a para obtener dicho número. El logaritmo en base a de n es igual a un valor c, donde se cumple que a elevado a la c es igual a n. Se tiene que cumplir que a debe ser distinto de 1 y positivo y que n tiene que ser positivo. ¿Qué sería esto? A es la base. Esa base siempre debe ser distinto de 1 y positivo. Y n, que es el argumento, tiene que ser un valor positivo. Lo vamos a ver bien con un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, si tengo que calcular el logaritmo en base 7 de 1, lo que nosotros estamos averiguando es el exponente. Yo tengo que pensar, 7 elevado a qué exponente me va a dar como resultado 1. 7 elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, el logaritmo en base 7 de 1 es igual a 0. Ese sería el primero. O sea, lo que estamos averiguando es el exponente. Me da la base y me da el resultado. Y lo que yo tengo que averiguar es la potencia. Otro ejemplo, el logaritmo en base 5 de 125. Pensemos, 5 elevado a qué exponente me da como resultado 125. Ese exponente es 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 125 es 3. En el otro, este lo voy a escribir de esta forma. El logaritmo en base 64 de 8, yo pienso, 64 me tiene que dar 8, tengo que averiguar un exponente. ¿Pero qué conozco yo? Yo conozco que la raíz cuadrada de 64 es 8. Esa raíz cuadrada yo la puedo expresar como una potencia. Esa es una propiedad de potencia, que ustedes la trabajaron en primer año. Acá se sobreentiende que hay un 1, porque todo número está elevado a la 1. Y acá nuestro índice es 2, porque es raíz cuadrada. Entonces, eso mismo lo puedo dejar expresado como 64 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Es lo mismo que escribir, o sea, la raíz cuadrada de 64 es lo mismo que escribir 64 a la 1 medio. Si no me creen, lo pueden verificar con la calculadora. Entonces, si yo tengo 64, pensemos que es nuestra base, elevado a qué potencia me va a dar como resultado 8. Esa potencia va a ser 1 medio, por lo mismo que les expliqué recién. 64 a la 1 medio es igual a 8. De todas formas, esto ustedes lo pueden calcular con la calculadora. O sea, pueden usar en la calculadora, tienen dos teclas. El logaritmo natural, la tecla del logaritmo natural, y también tienen la tecla de logaritmo decimal. En este están calculando con base E y en este están trabajando con base 10, la base decimal. Cualquiera de las dos que usen es lo mismo. Si yo quisiera calcular eso con la calculadora, tendría que hacer logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 64. Y eso les va a dar lo mismo que 1 medio. O si no, puedo usar la tecla logaritmo natural de 8, que cuesta escribir acá, dividido el logaritmo natural de 64. Si toco con la tecla logaritmo natural, en los dos casos tengo que aplicar logaritmo natural. Primero el logaritmo natural de 8 dividido el logaritmo natural de 64, o también con la tecla log, que trabaja con la base decimal. Pero lo importante es que ustedes primero lo aprendan a calcular con la mente, o sea, que primero lo razonen. El logaritmo en base a 1/4 de 4, pensemos, 1/4 elevado a qué potencia, coloco los paréntesis porque esa potencia me tiene que afectar al numerador y al denominador. 1/4 elevado a qué potencia me va a dar 4. Si yo lo elevo a la 1, 1/4 elevado a la 1 me va a dar 1/4.
pero como acá me da 4 el resultado, lo tengo que elevar a la menos 1. Un cuarto elevado a la menos 1 es 4. Entonces, el logaritmo en base a un cuarto de 4 es igual a menos 1. Y después tienen las propiedades, que son muy simples. Yo se las voy a aclarar, se las vamos a leer primero. La primera dice el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 2 de ese producto, 4 por 16, lo que hago es expresarlo como una suma. O sea que me quedaría el logaritmo en base 2 de un factor que es 4, más, en vez de por, coloco más. El logaritmo en base 2 de 16, que es lo mismo que tienen acá. Calculo el logaritmo en base 2 de 4, eso es 2. Y el logaritmo en base 2 de 16, eso es 4. Sumo los resultados, 2 más 4, 6. La otra, el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por ejemplo, en este caso tienen el logaritmo en base 5 de 25 menos, porque como tengo división, coloco un menos, el logaritmo en base 5 de 5. Calculo por separado, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Y el logaritmo en base 5 de 5 es 1. Resto 2 menos 1 y eso quedaría 1. Luego, el logaritmo de una potencia. Si yo tengo una potencia, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 al cubo, lo que se hace es bajar acá adelante multiplicando el logaritmo del exponente. Entonces les va a quedar, se los escribo acá, 3 por, que esa es la potencia, el logaritmo en base 2 de 8. Ya no escribo esa potencia 3, porque la acabo de bajar acá adelante multiplicando el logaritmo. Y calculo esto, el logaritmo en base 2 de 8, eso es 3. 3 multiplicado por ese 3, 3 por 3, 9. Y por último, cuando lo tienen expresado como una raíz, recuerden lo mismo que les dije recién. Si yo tengo en este caso el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 8, eso yo lo puedo expresar como 8 elevado a la 1/3. Este 1/3 que está como potencia, lo voy a bajar acá adelante multiplicando. Y entonces nos va a quedar 1/3 por el logaritmo en base 2 de 8. Calculo el logaritmo en base 2 de 8, que eso es 3, porque 2 elevado al cubo es 8. Entonces, nos quedaría 1/3 por el logaritmo en base 2 de 8, dijimos que era 3. Cancelo el 3 con el 3 y nos quedaría 1. Bueno chicos, con eso ya pueden trabajar la parte de los ejercicios donde aplican las propiedades, los ejercicios donde tienen que calcular los logaritmos, ya sea logaritmo natural o decimal, que eso es solo con la calculadora, y los ejercicios de las propiedades. Nos vemos.